Hola a todos, sean muy bienvenidos a nuestro canal nuevamente. Hoy vamos a entrevistar al profesor Harold Modesto, directamente de la República Dominicana. Él es abogado, docente del grado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Católica Santo Domingo. Es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal. Es actualmente director del Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo. Y también es director de la firma H. Modesto, Abogados y Consultores, dedicada a la práctica del derecho público. Profesor Harold Modesto, sea muy bienvenido a nuestro canal. Yo y Bruno, mi esposo, realmente damos muchísimas gracias por tener aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por la gentil invitación a participar en este importante espacio y gracias a cada uno de los visitantes que van a estar viendo este encuentro, este diálogo del día de hoy durante permanezca en los canales digitales que tanto nos aproximan. De verdad, muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Bueno, hoy nuestro tema es un tema muy interesante también, que es destruir la presunción de inocencia, crítica a la configuración del principio y su enseñanza en la República Dominicana. Muy bien, la primera pregunta que nos gustaría hacer a vos, profesor Harold, es que puedan nos aclarar qué es la presunción de inocencia y qué importancia tiene para los procesos penales. Por favor. Muy bien. Antes de iniciar de lleno con la primera pregunta, me gustaría ambientar un poco de dónde surgió esta inquietud. Como ya bien usted mencionó, yo dirijo el Observatorio Judicial Dominicano de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, que es un centro de pensamiento pluralista, orientado a la generación de políticas públicas y aportar al fortalecimiento del Estado de Derecho en la República Dominicana. Nosotros como observatorio tenemos como misión esencial promover la investigación y contribuir a elevar la calidad del debate sociojurídico nacional y, bueno, también conectar con el debate sociojurídico internacional, precisamente. Hace cierto tiempo, fruto de ciertas coincidencias que se dan entre los miembros del observatorio y sus distintos segmentos de formación, nosotros nos involucramos en toda una secuencia de actividades que se desarrollan en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en un congreso que dirige el profesor Enrique Cáceres Nieto, que se denomina Congreso en Investigación y Enseñanza del Derecho, Metodología en Investigación y Enseñanza del Derecho. El congreso se hace regularmente y este congreso tiene como propósito discutir las cuestiones vinculadas a la investigación jurídica y a la enseñanza del derecho en toda América Latina. A nosotros, fruto de lo que es nuestra reciente, si se quiere, experiencia de transición al sistema acusatorio adversarial, nos llamó mucho la atención el hecho de que el Código Procesal Penal Dominicano estableciera como principio la presunción de inocencia y que al mismo tiempo añadiera al principio el vocablo destruir y establecer que la carga de la destrucción de la presunción de inocencia corresponde a la acusación. De ahí surge esta interrogante que nos hace reflexionar acerca de qué son las presunciones, qué es la presunción de inocencia, dentro de cuál de los renglones de las presunciones se encuentra. Entonces, inicialmente, y así aproximándonos a la pregunta, lo que hay que destacar y compartir con los alumnos que van a estar viendo esta entrevista, que una presunción esencialmente es un juicio lógico, y ese juicio lógico lo establece el legislador o lo establece el juez, y da por cierto o probable un determinado hecho o una determinada circunstancia. En las presunciones que nosotros manejamos hay como dos grandes tipos. Están las presunciones hominis, quizás esas no nos interesan tanto para lo que vamos a tratar, pero por otro lado están las presunciones legales.
Dentro de las presunciones legales hay dos tipos elementales: las presunciones relativas o presunciones iuris tantum y las presunciones iure de iure, que son presunciones absolutas o presunciones que no admiten prueba en contrario. Las presunciones iuris tantum, que son las que sí admiten prueba en contrario, las relativas, es en las que se engloba o en las que encaja la presunción de inocencia. Entonces, la presunción de inocencia también es un juicio lógico, que los legisladores latinoamericanos los han incorporado, tanto el constituyente a la Constitución y tanto el legislador a los distintos códigos procesales penales o leyes de enjuiciamiento. Y han planteado que la presunción de inocencia es esencialmente un principio que sirve para modular todas las interacciones en los procesos penales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que existe en nuestros ordenamientos jurídicos una disposición que plantea que esa presunción, es decir, considerar bajo toda circunstancia al ciudadano imputado o inculpado inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, se encuentra configurado en nuestros ordenamientos jurídicos como un mandato de optimización, tal como se definen los principios. Un mandato de optimización que permite que ciertas circunstancias jurídicas y fácticas se realicen en la mayor medida posible de acuerdo a las posibilidades que nos impone la realidad. Entonces, una persona será considerada inocente hasta tanto se demuestre lo contrario, porque precisamente en algún momento, en una sentencia condenatoria, puede plantearse que se demostró la culpabilidad de una persona. En consecuencia, esa presunción se va a mantener hasta tanto lleguemos a ese punto. Y por otro lado, entonces también las circunstancias concretas del hecho, a lo que nosotros denominamos esa relación teleológica entre prueba y verdad, que la aprecian los jueces al tomar decisiones, eso nos va a permitir entender si efectivamente se puede seguir presumiendo a la persona inocente, probados los hechos, o si ya después de haberse estatuido jurídicamente que esta persona no es inocente, se puede seguir presumiendo a esta persona. La importancia que tiene esto para el proceso penal es que para mí, y creo que coincido muy humildemente con posiciones del profesor Eugenio Raúl Zaffaroni, así como el Estado de Derecho es una especie de dique de contención del Estado de Policía que permite que solo algunas aguas del Estado de Policía que tienen que ver con el monopolio de la violencia física legítima que ejerce el Estado crucen por ese dique y el Estado de Derecho lo controla a través del poder jurisdiccional. Asimismo, la presunción de inocencia me parece que es parte del material que une los bloques de ese dique. La presunción de inocencia impide las arbitrariedades que se derivan del hecho de que en cualquier sociedad, tan pronto se conoce de la existencia de un hecho punible, de algo que lesiona, que lastima a la sociedad, la reacción inmediata es pretender que sencillamente haya un culpable y se castiga a alguien. Y esa intención, que es producto de una reacción, como dije al principio, emocional inmediata, necesita algún mecanismo de contención. El primer mecanismo de contención es la presunción de inocencia, que sirve para que tanto el juez, para que la sociedad, para que el acusador, para que todas las partes, a sabiendas de que todavía los hechos no han sido probados, de que todavía no se ha planteado con exactitud la correspondencia entre las proposiciones que apuntan a que esa persona es responsable de los hechos y la realidad fáctica que se puede demostrar en un determinado proceso penal, hasta tanto eso no llegue, hasta tanto no se dé el descubrimiento de la verdad, entonces la persona debe ser tratada como inocente. Debe evitarse todo tratamiento y eso es lo que activa al mismo tiempo, por eso yo denomino la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 14 de nuestro Código Procesal Penal como un principio de principios. Eso activa el derecho de defensa, eso activa la no autoincriminación, activa al mismo tiempo el derecho a atacar las decisiones judiciales ante un juez o jueces superiores que conozcan de nuevo el asunto para detectar si hubo errores en el enjuiciamiento
Y eso es lo que hace importante la presunción de inocencia. Es un principio ordenador con un carácter expansivo extraordinario que permite que esencialmente esa presunción, ese juicio lógico que indica que será hasta tanto se demuestre que la persona es culpable, que se considerará inocente, en el principio como mandato de optimización nos permite garantizar que sencillamente un proceso penal sirva a los intereses del Estado de Derecho, que es esencialmente el control del poder. Y por eso, como dije antes, es parte importante del dique de contención del poder punitivo del Estado. Muy bien, excelente incluso esta comparación, ¿no? Para que los alumnos puedan comprender mucho mejor. Y bueno, profesor, también nos gustaría saber cuáles son las principales amenazas para la presunción de inocencia en los procesos penales de la actualidad. Yo creo que esta es una situación que toca toda América Latina. O sea, nosotros tenemos procesos de entendimiento de los problemas sociales muy similares. Me decía un profesor una vez en México, René Villarreal, economista, por cierto, que nosotros los latinoamericanos podemos entender mejor nuestros problemas. Y precisamente uno ha visto y ustedes han podido palpar una realidad que es común a nosotros, el caso de Brecht, por ejemplo, que básicamente tuvo una expansión en muchos países de la región que nos afectó y que precisamente también nos pone a reflexionar acerca de los mecanismos con los que contamos para poder contrarrestar ciertas amenazas o ciertos problemas que tenemos en nuestras sociedades. Entonces, tomo el caso de Brecht precisamente porque es un caso de alta notoriedad pública. Acaparó la atención de todos los medios de comunicación y una de las cosas que noté tan pronto dinamitaron las bases del caso, fue que cuando los medios de comunicación empezaron a bombardear a la ciudadanía acerca de los perfiles de los imputados, de su rol en los trenes gubernamentales, todos a una sola voz pedían prisión para cada uno de los imputados. Tomo este gran caso precisamente porque aquí me refiero a la primera amenaza para la presunción de inocencia y para el Estado de Derecho, por supuesto. La primera amenaza es la sobreexposición que generan los medios de comunicación a los procesos penales sin que las personas, sin que los ciudadanos puedan entender a cabalidad en qué consiste un proceso penal y el enjuiciamiento, ¿no? De manera que para un ciudadano común y corriente, lo más parecido a una cámara de tortura es un tribunal. El desarrollo de un proceso penal para las personas, para el ciudadano, es sencillamente un espacio para que alguien sea castigado y no es así. El proceso penal, una de sus finalidades, y esto es discutible, es el descubrimiento de la verdad, el establecimiento de la verdad o la determinación de la verdad, dependiendo del momento en el que nos encontremos. Eso quiere decir que lo que se busca es esencialmente establecer de forma clara, precisa, aquello que la sociedad todavía no conoce sobre los hechos, porque no ha participado en los hechos, apenas recibe una parte de la información. Pero cuando los medios de comunicación llevan a cada uno de los ciudadanos las decisiones que acontecen en el segmento judicial, tienen la impresión de que la justicia se puede administrar conforme a los estándares de cada uno de nosotros, y no es así. Entonces, una primera amenaza para la presunción de inocencia es el hecho de que en estas sociedades el Poder Judicial a veces ceda mucho a las presiones del enjuiciamiento mediático, de los juicios sumarios que se realizan por los medios de comunicación, donde la ciudadanía exige esencialmente que tan pronto se señale con el dedo acusador a una persona, entonces esta persona sea sancionada. Esa es una primera amenaza. La segunda amenaza para la presunción de inocencia es que día a día parece ser que los sistemas judiciales son vistos como la solución a muchos problemas sociales que tenemos. La criminalidad, las desigualdades, todo se va a resolver en el sistema judicial y eso tampoco es así. De manera que dependiendo del discurso que enarbolen los políticos, que enarbolen los tomadores de decisiones, entonces asimismo se va a entender
cuál es la finalidad del judicial frente a los procesos penales y precisamente qué tan fuerte va a ser el entendimiento de esto que denominamos presunción de inocencia, qué tan relevante va a ser. Si los políticos, si los tomadores de decisiones políticas, si los gobiernos toman al Poder Judicial como el estandarte de la represión frente a ciertos comportamientos que debieron ser prevenidos de otra manera, entonces la presunción de inocencia siempre se va a ver amenazada. Porque lo que va a esperar la ciudadanía del sistema de justicia penal es que resuelva un problema cuya solución no está en el sistema de justicia penal. Precisamente hay un autor de una tradición criminológica latinoamericana que se ha dedicado por un buen tiempo al análisis de la selección racional, de los temas vinculados a crimen y vida diaria. Ese es Marcus Felson, tiene un texto que se llama Crime and Everyday Life, y Marcus Felson plantea que una de las grandes falacias sobre el crimen es entender que para los criminales el judicial es importante. Es verdad, para la policía, para el Ministerio Público, para las cortes, el criminal es importante. Pero no tan importante es para el criminal el Ministerio Público, la policía y las cortes o los tribunales. Por lo que es una falacia considerar que la solución de esos problemas se da en los tribunales. Entonces, esa es la segunda amenaza. Una tercera amenaza que es muy importante señalarla es el auge de la prisión preventiva en cada uno de nuestros países. La prisión preventiva que nosotros, por lo menos cuando conjunto con otros países que transitaron hacia el sistema acusatorio adversarial, la prisión preventiva en el anterior sistema, nosotros teníamos un código de procedimiento criminal que dató de 1884 y se sustituyó por el Código Procesal Penal promulgado en el año 2002 y su implementación inició en el año 2004. Lo regular con la prisión era que tan pronto se llegara a donde el juez de instrucción imponía prisión, sin mayores formalidades, a partir de cuestiones elementalmente indiciarias. Esas cuestiones indiciarias podrían ir desde los estereotipos hasta la existencia de cualquier señal muy mínima que no fuera probatoria de que esta persona pueda ser responsable de los hechos, y se imponía prisión. El Código Procesal Penal nos permitió acabar con esto. Bueno, diría yo, no acabar con esto, por lo menos disminuirlo por la nueva práctica con el nuevo instrumento. Pero luego, cuando la sociedad comenzó a clamar porque la reacción inmediata, que a mi entender es lo que más se parece a una pena, la reacción inmediata ante el dolor de las víctimas, ante el pedido de la sociedad, puede ser la prisión preventiva, me parece que el Poder Judicial comenzó a ceder a esa presión. Porque se comenzó a entender que no podía haber procesos sin imputados guardando prisión. Por esa razón, uno de los números de la República Dominicana que yo puedo compartir por acá es que nosotros, en nuestro sistema, nuestro casi 70% de los internos del sistema penitenciario son preventivos y el restante son internos condenados. Dijo alguna vez Manuel Mirandes Trampes, difunto Manuel Mirandes Trampes, que la prisión era un termómetro del Estado de Derecho, que a mayor número de presos preventivos en relación a los condenados, entonces menor es el nivel del Estado de Derecho. Entonces me parece que una tercera amenaza contra la presunción de inocencia o que afecta a la presunción de inocencia es la prisión preventiva en la forma en la que ha estado siendo implementada en todos nuestros países. Ha sido buscada como una especie de solución inmediata, un placebo, para que la sociedad que exige una respuesta rápida se esté tranquila. La sociedad se conforme con la prisión. Entonces deja de tener el carácter excepcional, deja de ser instrumental y se convierte en un fin en sí mismo. Digo esto porque, por ejemplo, uno revisa los proyectos de reforma de cada uno de los países de la región y se da cuenta que siempre surge una iniciativa que procura aumentar el límite razonable de la prisión preventiva. Nosotros en la República Dominicana, la prisión preventiva tiene en los procesos ordinarios una duración máxima de 12 meses. Pero en los procesos que han sido declarados complejos, esta prisión puede extenderse hasta 18 meses. Parece poco dentro de la lógica de qué puede ser frente a una determinada pena, pero hay que pensar
que muchas infracciones de las que nosotros conocemos se encuentran muy cerca del límite razonable de la prisión preventiva. Entonces, imponerla en todos los casos puede ser excesivo, como se tiene, porque de alguna forma se está utilizando más para darle una respuesta a la sociedad en perjuicio de la presunción de inocencia, por supuesto, porque es una negación. ¿Cómo te presumo inocente y al mismo tiempo te impongo prisión? Y por eso, en una crítica que hice en un texto que compartí en algún momento, un artículo que se llama Las dinámicas probatorias en las medidas de coerción, una cuestión incomprendida, publicado en la revista Hechos y Derechos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En este artículo decía yo que nosotros cambiamos algunas cosas. Sin embargo, seguimos conservando algunas prácticas propias del sistema inquisitivo. Y por esa razón no se entiende cuál es la cuestión probatoria relacionada al principio de presunción de inocencia, relacionada al derecho de defensa que tienen precisamente las medidas de coerción. El artículo 227 de nuestro Código Procesal Penal establece que la primera circunstancia, y deben darse tres, para la imposición de las medidas de coerción es, esencialmente, que existan elementos de prueba suficientes para sostener, y quien sostiene es el Ministerio Público, razonablemente, que el imputado es autor o cómplice de la infracción. Eso quiere decir que el legislador aporta un primer estándar probatorio para la prisión preventiva o para las medidas de coerción. Luego plantea el peligro de fuga y por último que la infracción esté reprimida con pena privativa de libertad. Sin embargo, fruto de todo este empuje de reformas hacia utilizar la prisión y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en unos estudios que ha estado realizando gradualmente sobre la prisión preventiva de las Américas, denuncia precisamente esto que estoy diciendo. El legislador mueve en cada momento que puede frente a una exigencia de disminuir la impunidad, de combatir el crimen con mano dura. El legislador avanza a considerar algunas circunstancias y le puedo decir, por ejemplo, que actualmente una de las circunstancias para medir el peligro de fuga es el daño ocasionado a la víctima o la gravedad del hecho. Eso es atentatorio contra la presunción de inocencia porque a un presunto inocente no puedo atribuirle la gravedad de un hecho que todavía no he establecido que cometió, todavía no lo he responsabilizado del hecho. Si establezco la gravedad del hecho como circunstancia para imponerle medida de coerción, entonces no lo estoy considerando inocente, así como el daño ocasionado a la víctima. Esas son discusiones que tenemos actualmente y esencialmente esos tres puntos. Los medios de comunicación, esa incidencia del discurso de mano dura y finalmente el hecho de que poco a poco estemos moviendo todo hacia esas circunstancias. Fíjense que ya hay algunos lugares, algunos estados donde se plantea la prisión preventiva obligatoria en algunos procesos, o en algunos lugares donde la prisión preventiva en casos de corrupción se dispara casi hasta los 3 años, 36 meses. Por ejemplo, veamos el caso del Perú, como los recientes procesos que tienen que ver con el enjuiciamiento de los Fujimori han tenido que mostrarnos una cara a la prisión preventiva que parecerían penas anticipadas por su duración. Y por eso considero que esencialmente esta cuestión también es una amenaza para la presunción de inocencia. Perfecto, profesor Harold. Realmente son reflexiones muy importantes y nos impresiona este porcentaje de los encarcelamientos ahí en la República Dominicana, ¿no? Una cantidad altísima, ¿no? De los presos preventivamente. Entonces hay que reflexionar y seguir reflexionando en esta temática, sin duda. Muchas gracias por aclarar estos puntos para nuestros alumnos. Y también nos gustaría saber cómo afecta el populismo punitivo a la presunción de inocencia. Ya hablaste un poquito, pero ¿se pueda profundizar más ese tema, por favor? Muy bien. Bueno, yo pienso, y más o menos lo delineé en la pregunta, la respuesta a la pregunta anterior, pienso que como la lucha por el poder político es una lucha por la popularidad, por la aceptación, por la conformidad de la gente, para que las personas estén de acuerdo con un determinado gobierno, no tienen el gobierno que hacer las cosas correctas o las cosas de forma legal, como establece la ley, como establece la Constitución, sino como el pueblo se lo pide. Entonces, si el pueblo se satisface al pueblo con una medida popular,
aunque esa medida vaya en contra de todos los principios, inmediatamente el pueblo va a estar a favor de las medidas. Por esa razón, a nosotros no nos puede sorprender que uno que otro legislador cada cierto tiempo en las cámaras legislativas plantee que la pena de muerte puede ser una solución al problema de la criminalidad y haya personas que estén de acuerdo con eso. O que la castración química u otro tipo de medidas y circunstancias que son bastante ya contrarias a lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces el populismo punitivo se aprovecha de ese espacio fértil que hay para plantear medidas que resultan excesivas, contrarias a derechos, contrarias a principios fundamentales, pero las personas lo aceptan. Entonces pueden surgir en múltiples ocasiones circunstancias que vayan en sentido totalmente contrario a la presunción de inocencia, pero que sean populares. Y mientras eso pueda reflejarse en el éxito electoral, en hacerse del poder para cualquier grupo, determinada oferta política, entonces eso va a ser hecho y lo van a considerar. El único, que me parece, el único contrapeso ante esa circunstancia que existe es que el político en su interior analiza lo siguiente: esto que estoy haciendo hoy, mañana puede revertirse en mi contra. Precisamente, yo estuve viendo uno de los decretos legislativos del expresidente Pedro Pablo Kuczynski en Perú, donde precisamente cuando surgió lo del caso de Brecht, es él quien establece el margen de prisión en una modificación que supera lo que ya estaba establecido y se extiende la prisión preventiva todo este tiempo. Entonces, cuando ya le toca, frente al escándalo, tiene entonces que salir de la presidencia, le toca ser también perseguido. Eso que aprovechó en un momento frente al clamor de la ciudadanía se le revierte en su contra. Ese es el único control que puede haber, pero a veces los políticos no están pensando en eso, sino en el momento, en el instante, que es lo que les permite sencillamente llegar a conectar con la ciudadanía a partir de un pedido que puede ser irracional muchas veces, pero que puede generarle adeptos. Y por esa razón creo que el populismo en toda la dimensión, no solo el populismo que hacen los políticos para impulsar reformas legislativas que van en contra de las conquistas constitucionales, el populismo que hace el Ministerio Público cuando pretende que todo sea prisión, que todo se persiga, que encarar a los jueces planteándoles que son los responsables cuando hay libertades, cuando debemos entenderlo de forma distinta, como si fuera un tema de choque entre partes. Todo eso está en negativo. Mucho más grave es el populismo de los jueces que también reaccionan al clamor judicial. Por ejemplo, nosotros en hechos muy básicos, en hechos para nada graves, sencillamente que han sido asumidos por la ciudadanía en las redes sociales, que creen que la solución de todo es la prisión de las personas, entonces vemos también a jueces reaccionar ante eso. Entonces el populismo punitivo, el populismo penal es un mal muy grande que afecta a la presunción de inocencia porque nos hace perder los parámetros esenciales y nos hace perder la noción de valor que tiene la presunción de inocencia en un Estado social y democrático de derecho. Muy bien. Gracias también, profesor Harold, por nos aclarar este punto. Y también nos gustaría saber un poquito más. ¿Debe trabajarse a través de los medios de comunicación la comprensión de la presunción de inocencia? Claro que sí. Creo que es un pacto informal que debe darse, porque los medios de comunicación bien pueden servir para educar a la ciudadanía. Entonces, si el producto judicial es orientador, además de tener mucha calidad para que en esa transición a los medios de comunicación pueda comprenderse, las sentencias deben ser entendidas, entonces los medios de comunicación pueden contribuir a llevar a la ciudadanía el entendimiento de qué hablamos cuando hablamos de un proceso penal, de qué hablamos cuando hablamos de prisión preventiva, de qué hablamos cuando hablamos de condena. Sin embargo, en nuestros medios de comunicación podemos encontrar hierros en los cuales, por ejemplo, en una nota de prensa o en un reportaje, un periodista asume que el juez condena a prisión preventiva a una persona. El ciudadano que está viendo la información asume, bueno, prisión preventiva, le impuso 6 meses, 3 meses, 1 año por este hecho tan grave. Entonces las personas terminan entendiendo que el sistema de justicia no sirve para absolutamente nada. Y esas confusiones se generan precisamente en el tratamiento que se le da a los medios de comunicación. Ahora, si los periodistas asumen un lenguaje correspondiente a nuestra estructura de derechos fundamentales y garantías fundamentales,
es posible que quien recibe el mensaje, que el receptor del mensaje entienda que sencillamente de lo que estamos hablando es de una medida que va a permitir, porque existe el peligro de fuga, por ejemplo, que esta persona se permanezca en el proceso. No quiere decir que sea culpable, sino que con esto garantizamos que podamos informar a la sociedad qué pasó ahí, qué aconteció en ese hecho sin temor a equivocarnos. Entonces, los medios de comunicación, por el rol de edificación de la sociedad, por la importancia de la información, son la clave para garantizar que se pueda comprender la presunción de inocencia, y no solo la presunción de inocencia, se pueda comprender la función judicial en sentido general. Por eso creo que es muy importante que trabajen de la mano y que muchas personas se formen para tratar estas cosas. Recuerdo muy bien que una vez recibí un taller del profesor Francesc Barat. Francesc Barat es profesor, es periodista, pero es profesor del máster de Derecho Penal Internacional que tiene la Universidad de Granada, en España. El profesor, aunque es periodista, hizo una maestría en criminología para entender un poco el tratamiento de los fenómenos a los que se dedica su inclinación noticiosa, su inclinación periodística, que es a la noticia roja, a la noticia criminal. Y por eso se formó para entender el funcionamiento del sistema, las discusiones sobre los comportamientos criminales, las manifestaciones, la criminalidad, todo eso. Y eso yo creo que es un consejo que puede servir para generar una especialidad de personas que estén dedicadas al periodismo judicial, pero que conozcan esencialmente lo que acontece en los tribunales. No se aborde con herramientas comunes una cuestión tan especializada como esto. De manera que, repito, la presunción de inocencia puede ser comprendida si los medios de comunicación coadyuvan a la comprensión de los procesos penales y de cada una de las dinámicas que vemos en nuestros sistemas. Interesantísimo. Incluso podemos decirlo que los medios de comunicación son una fuerza que se puede utilizar muy bien para hacer el bien o hasta mismo hacer el mal, ¿no? Y resultar cosas o consecuencias muy severas, ¿no? Y esto se pasa en todos los lugares, ¿verdad, profesor? Así mismo. En todas partes acontece. Sin duda. Bueno, entonces podríamos decir que es posible destruir la presunción de inocencia. Bueno, aquí esa es la clave básicamente de todo este diálogo. A nosotros nos pasa algo muy particular, muy sui generis. Es que nosotros en el año 1997 fue cuando empezamos a trabajar las adaptaciones de nuestros códigos y bueno, fruto del código tipo modelo para Iberoamérica, República Dominicana adoptó lo que otros países adoptaron y sobre ese trabajo, sobre ese proyecto se adaptó el Código Procesal Penal Dominicano. ¿Qué resulta? El código tipo para Iberoamérica, como los demás códigos latinoamericanos, no utilizan el vocablo destruir, sino que hablan de vencer, de derrotar, son más correspondientes a la idea de que el proceso penal es como una especie de campo de batalla. El juicio es un campo de batalla donde la posición más fuerte vence a la posición más débil. Es una cuestión dialéctica. Sin embargo, nosotros contemplamos que la presunción de inocencia es un principio que implica como regla de enjuiciamiento que el imputado sea tratado como tal hasta tanto se demuestre lo contrario, pero al mismo tiempo es una regla que establece la carga de la prueba. Y todo esto está contenido en el mismo principio. Para que vea cómo el principio también es interesante, porque amén de que es un mandato de optimización, en él hay reglas concretas que precisamente ordenan a qué parte corresponde la carga probatoria. Entonces, después de plantear esto, el principio establece, y aquí es donde parece más bien una regla, establece que corresponde la acusación destruir la presunción de inocencia. Cuando lo leo, me digo, ¿será posible destruir la presunción de inocencia? En principio, la entiendo como variable de interna comprensión del juzgador. ¿Cómo se destruye una presunción? Llego a la conclusión de que no es tan fácil o que no es posible destruir la presunción porque creo que lo que ha acontecido en este caso único entre nuestras legislaciones, que el legislador estableció una expresión que es imposible realizarla,
que es imposible que se materialice. Digo esto a partir de un principio que establece en Actos de Habla John Searle, cuando dice que el principio de expresabilidad nos permite llegar a la conclusión de que todo lo que quiere decirse puede ser dicho. Sin embargo, no todo lo que puede ser dicho puede ser realizado. Aquí entonces pongo el dedo sobre la llaga. No es posible destruir la presunción de inocencia, en primer lugar, porque las presunciones no se destruyen, no desaparecen porque sí, sino es la existencia de una posición contraria a dicha presunción la que la vence, porque esa presunción no logró encontrar elementos que permitieran que se conservara ese juicio lógico como parámetro que establece la legislación en favor del imputado, en favor de la persona que está siendo juzgada. Y digo esto además porque, en primer lugar, en todos nuestros sistemas, se supone que si hay algo que activa todas las garantías es la presunción de inocencia. Entonces, si yo veo a un juez en una decisión jurisdiccional decir, se condena al imputado X por la acusación Y en razón de que ha sido destruida la presunción de inocencia, porque los hechos probados indican que ha sido destruida la presunción de inocencia, me pregunto al mismo tiempo bajo qué concepto, bajo qué motivos tiene un juez superior que revisar esta decisión que ha tomado el juez inferior. ¿Por qué motivos en la apelación entonces se vuelve a discutir la inocencia del sujeto si se ha destruido la presunción? Porque para mí la destrucción es la desaparición de todo. Es sencillamente que no queda absolutamente nada y que no puede recomponerse nada. Sin embargo, lo que nos dice la lógica de los procesos es todo lo contrario. Que aún haberse dictado una sentencia condenatoria donde el juez asegura que determinó que hay elementos de prueba suficientes para considerar que la presunción de inocencia ha sido destruida, el juez superior, el juez de corte puede decir, mire, puede haberse determinado erróneamente los hechos, puede haberse hecho una mala valoración probatoria, puede que los hechos establecidos no hayan sido ciertos o no sean verdad. Entonces, no puede haberse destruido la presunción de inocencia. Entonces, ese atisbo de presunción que queda en el sistema como derecho es lo que activa los recursos. De manera que el legislador dominicano, muy particularmente, ha cometido un error que convierte el principio en algo que no... Profesores de derecho. ¿Por qué los profesores de derecho? Bueno, porque si entendemos los principios como mandatos de optimización, entonces debo entender desde la lógica de la comunicación normativa que no basta con que la autoridad normativa diga que hay que hacer algo. Eso que hay que hacer debe ser posible. Entonces, si la autoridad normativa y el legislador nos dice a todos que la presunción se destruye con la acusación, entonces debe ser posible destruirlo con la acusación. Sin embargo, no es así, porque quedan abiertos los recursos. Inclusive, nosotros tenemos el recurso de apelación, tenemos el recurso de casación, muy similar a lo que pasa en otros sistemas, pero también tenemos otro recurso extraordinario que es el de revisión penal, también a cargo de la Suprema Corte de Justicia, que es un recurso que se puede interponer aun cuando cuando la sentencia adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Es decir, cuando ya no hay posibilidad de establecer o de incorporar ningún otro recurso, ese recurso es posible. ¿Qué quiere decir esto? Que la presunción de inocencia no solo no se destruye con la decisión de primer grado, no se destruye con la decisión de segundo grado, aunque confirme la condena. Si en la casación, si la Corte Suprema o la Suprema Corte de Justicia tampoco asume las posiciones de la defensa y confirma nueva vez la decisión, tampoco se destruye, porque aún así, con la sentencia que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, existe una posibilidad, y esa posibilidad solo puede ser activada porque se comprende el alcance de la presunción de inocencia, que permite que en el sistema los actores asuman, pudimos haber cometido un error, y es suficiente la duda sobre el error para volver a darle la oportunidad a esta persona de que pueda demostrar su inocencia. Entonces la presunción de inocencia no se destruye de esta manera. Porque yo entiendo que el hecho de que los hechos no puedan ser probados no quiere decir que los hechos sean como se probaron. Y esto es una cuestión muy básica. Sobre todo la tradición del cine nos ha ayudado a ver cómo las condenas erróneas en los Estados Unidos llevan a una persona concreta al pasillo de la muerte.
que todos los elementos de prueba apuntaban a que esta persona cometió los hechos. Sin embargo, esta persona no fue el responsable de los hechos. Ahí vemos el potencial de la presunción de inocencia, que aún en estas circunstancias tan extremas se da eso. Y quiero adicionar el hecho de que, además de los recursos que mencioné, también el Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene facultad para revisar la constitucionalidad de las decisiones que adquiere la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. De manera que también se tiene esa alternativa disponible para hacerlo. La Suprema Corte de Justicia, en un intento de enmendar el error del legislador, hace unos años, dictó una sentencia y fijó un precedente jurisprudencial que plantea que la presunción no se destruye con la acusación, sino que se destruye con la sentencia que adquirió la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Pero la Suprema incurre en el mismo error en términos epistémicos. Asume que es posible destruir la presunción con una decisión. Entonces, sencillamente, descarta la posibilidad de que en otros estadios, en otras circunstancias, una persona todavía tenga la alternativa de probar su inocencia, para la que existe precisamente el recurso de revisión penal, que puede acontecer inclusive cuando una persona ha podido cumplir una pena y está avanzado en el cumplimiento de la pena. Si adquiere la posibilidad, si obtiene la posibilidad de probar que no es el responsable de los hechos, el sistema jurídico lo permite y el sistema judicial tiene el mecanismo para eso. De manera que también comete un error. Para mí, y eso lo discutí una vez con un estudiante en una cátedra de Derecho Procesal Penal, la presunción de inocencia se transforma, no se destruye. Como cada momento en el proceso penal, cada fase es menos preliminar que la anterior, la presunción de inocencia se va transformando y va adoptando una condición en cada momento más débil o más fuerte, de acuerdo a la tensión probatoria que hay. Entonces, así como acontece en la termodinámica, que energía genera energía, cada colisión con la presunción de inocencia puede generar o más presunción o menos presunción, pero no se va a destruir. Lo que yo creo que acontece al final de la jornada es que la presunción se debilita tanto que debe ceder ante la idea de que el imputado es culpable. Por eso el estándar probatorio que nosotros conocemos se edifica en la expresión de que es más allá de toda duda razonable. Esa suficiencia del estándar probatorio, ese más allá de toda duda razonable, el legislador no ha dicho cuándo es más allá y cuándo es más acá. El legislador no ha dicho si es más de 5 o más de 6 o más de 8, ni ha dicho si es menos de 5, no ha dicho cuándo es más acá ni cuándo es más allá, sino que es una suficiencia lógica por los elementos que han sido puestos en manos del juez para que decida, por los conocimientos científicos, por las reglas de la lógica, por las máximas de experiencia. Pero esto no quiere decir que desaparezcan las posibilidades de demostrar o de mantener la presunción, porque en algún momento la presunción sea vencida. Me parece que es una tensión permanente que se da en todos los procesos y quien logre en esa dialéctica probar la mayor cantidad de hechos que se muevan hacia y demostrar la mayor cantidad de proposiciones que se muevan a derrotar la posición del contrario, entonces vencerá la presunción de inocencia o prevalecerá la presunción de inocencia. Pero destruirla, evidentemente, no es una posibilidad, sobre todo porque si es principio, y el principio es un corolario de nuestra normativa y de nuestras normas constitucionales, no es lógico que la presunción de inocencia como principio, como regla de juicio, como regla de carga probatoria, como regla de tratamiento al imputado pueda ser destruida. Ahí entonces veo que el concepto de destrucción de la presunción de inocencia fue una incorporación errada en el ordenamiento jurídico dominicano y yo sé que tarde o temprano los jueces de la Suprema Corte de Justicia van a poder enmendar ese ligero error del legislador. Genial, profesor Harold, de su análisis, y seguro que es muy fructífero hacernos esta conferencia así para conocer un poquito más, ¿no?, de la realidad de otro país, como es la República Dominicana, su sistema de juicio. Bueno, que acá en Brasil tenemos algunos puntos similares, otros distintos, específicamente hablando de este tema de la presunción de inocencia. Nuestra Suprema Corte durante los años ha cambiado su interpretación constitucional de lo que se refiere
Incluso en otro momento podríamos como que intercambiar estos puntos, pero hoy de verdad nos gustó mucho escucharlo, ¿no? Conocer un poquito más de la realidad judicial de ahí. Y también, profesor Harold, nos gustaría que pudiera como que compartir un poquito a los alumnos al respecto de su trabajo ahí junto con el Observatorio Judicial Dominicano, cómo es esta institución, cómo los alumnos podrían hacer para conocer un poco más este trabajo, por favor. Sí, claro que sí. Bueno, de nuevo reiterar las gracias por este maravilloso encuentro y espero que a los alumnos les sea de utilidad lo que hemos compartido el día de hoy. Pues el Observatorio Judicial Dominicano, como dije al principio, es un espacio de investigación para promover esencialmente la calidad, el aumento de la calidad del debate sociojurídico nacional e internacional, si se quiere. Nosotros observamos todas las áreas del Poder Judicial: justicia constitucional, justicia civil y comercial, justicia electoral, justicia laboral, justicia penal, justicia inmobiliaria y la justicia tributaria y administrativa. Lo que conversamos el día de hoy es parte del tratamiento de una de las áreas del observatorio, que es la justicia penal. Pero el tema de las presunciones, y los estudiantes, los visitantes de este canal lo saben, abarca todas las áreas del derecho. O sea, podremos tener una discusión sobre las presunciones en todos los ámbitos del derecho. Ya nosotros tenemos 7 años de trabajo arduo, vinculándonos a centros de investigación nacionales e internacionales, y hemos querido en cada oportunidad dejar algo, y eso lo hemos hecho a través de nuestros productos, nuestros escritos, que tienden a tener regularmente una difusión importante en los medios de comunicación, porque queremos hacer academia, pero una academia que sea útil para que los tomadores de decisiones asuman esta parte que también en apoyo a lo que deben hacer las escuelas de derecho, asuman esta parte para mejorar las políticas públicas y las propuestas para la sociedad. Entonces nosotros hemos estado durante este tiempo en estas actividades, y si quieren acceder a cada uno de nuestros productos podrían hacerlo a través del siguiente enlace: es www.ojd.org.do. Lo voy a repetir: www.ojd.org.do. También nos van a encontrar en todas las redes sociales: Twitter, Instagram, LinkedIn y Facebook, que son las que más utilizamos, como @OJD_rayita abajo Funglode. OJD_Funglode. Y en Facebook como Observatorio Judicial Dominicano. Si nos van a encontrar, y ahí podrán ver todas nuestras actividades y todo lo que hacemos regularmente. Así que estaremos abiertos a cualquier inquietud y cualquier deseo de compartir con nosotros, que esperamos que gracias a estos medios digitales que nos permiten intercambiar impresiones el día de hoy, ya más adelante podamos acercarnos presencialmente, porque la idea es estrechar lazos de colaboración. Sin duda, excelente, profesor Harold. Incluso todos los alumnos podrán buscar acá en la descripción de nuestro video todos estos enlaces. Vamos a poner ahí todos para que sea más fácil encontrar y conectarse con esta institución que seguramente desea profundizar las reflexiones, los análisis, así como que una visión más amplia, ¿no? Como ya hablaste, son muchas temáticas distintas, y así que los alumnos puedan ampliar su visión del derecho, hacer un análisis más crítica, ¿verdad? Queremos como que formar nuestros alumnos con esta percepción del mundo, un análisis más crítica de las cuestiones. Acá acostumbramos a decir que es pensar afuera de la caja, ¿no? Estar como que desafiado a desarrollarse mucho más así. Entonces, profesor Harold, nuevamente nos gustaría agradecerte por su tiempo, su atención, su cariño aquí con nuestros alumnos, compartir estas informaciones muy interesantes directamente ahí de la República Dominicana.
Yo y mi esposo Bruno le damos muchas gracias mismo. Gracias a ustedes de verdad por el excelente trabajo que vienen haciendo y los motivo a seguirlo haciendo porque es un gran aporte. Bueno, y que podamos quizás en otro momento tenerlo nuevamente acá en nuestro canal, charlando de otros temas también. Ya está de pronto invitado a volver, ¿sí? Claro que sí, con muchísimo gusto. Buenos días, que siga con mucho suceso ahí en sus trabajos académicos en la República Dominicana y también que reciba nuestros saludos ahí todos los alumnos y nuestros colegas, nuestros compañeros de trabajo judicial también. Bye bye.